En nuestro primer episodio tocamos el tema del aborto y surgieron varias preguntas. Dentro de ellas, ¿qué hacer en los casos especiales? ¿Y qué alternativas hay para evitar el aborto? Quiero iniciar citando dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 1 cita así: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 3 cita así: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Repito, estos artículos fueron extraídos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿qué hacer cuando no se quiere al niño? O en los temas de violación, que es un caso bastante complejo y polémico. Bueno, saqué dos alternativas dentro de las muchas que hay. Una de ellas es que el Estado pueda monitorear el embarazo y brindar todo el apoyo psicológico y de salud para llevar a buen término el embarazo y, una vez dado a luz, entregar esa criatura a las autoridades. Pero puede llegar al cuestionamiento en que alguien diga, el Estado no tiene cómo costear esos embarazos. Bueno, si se llega a realizar, legalizar el aborto y tomando referencia los países de la región donde ya es legal, el Estado es el que tiene que costear o subsidiar el aborto. Entonces, si vamos a tener dinero para el aborto, creo que podemos tener dinero para monitorear un embarazo, que es mucho menos costoso que el aborto. Se dice que el aborto está dentro de $800 a $1,500 realizarlo. Entonces, creo que el Estado está dotado perfectamente para monitorear dichos embarazos de esas madres que no quieren tener al niño o de los casos de violación que abiertamente creo que la mayoría de las madres no desean continuar con su embarazo por lo traumático que fue. La otra alternativa es que se realicen leyes para una adopción más fácil y sin tanta burocracia. Se dice que el método o las normas para poder adoptar en Panamá es bastante compleja. Entonces, creo que podemos hacer más fácil estas normas de adopción para poder que esos padres que sí tienen el deseo de tener y criar niños puedan hacer ese match. El match está perfecto entre esos padres que no quieren tener niños y esos padres que sí desean y están capacitados para poder criar a los niños. Entonces es un match perfecto para que en los dos casos se unan y diga, bueno, tú no quieres al niño, se te entiende, se te respeta tu decisión. Bueno, aquí hay parejas con deseo de criar a tu hijo. Entonces con ese match nosotros evitamos el aborto y evitamos la muerte de niños inocentes. Podemos hacer también leyes preventivas o acciones preventivas para que no se llegue a un embarazo no deseado. La mayoría de estos embarazos, ya sea de jóvenes y de algunos adultos, son embarazos no deseados. Y creo que es un tema de educación sexual y un tema de cultura. ¿Qué hacer? Dentro de la preventiva saqué 3 puntos y una de ellas la educación sexual que busque la castidad, que se oriente a esos niños, a esos jóvenes, diciéndole la castidad te va a ayudar a un futuro para no buscar un embarazo no deseado. También una orientación adecuada de los peligros de nuestra sociedad actual. En el caso de las violaciones, ¿no? Ya sabemos qué tipo de país somos y la sociedad que tenemos. Entonces, lamentablemente existen personas con ese maquineo de querer aprovecharse de una joven, de una niña y demás. Entonces, creo que orientando a esos jóvenes de ese peligro que es real, que no quisiéramos que estuviera, pero es real, para poder de esa niña, adolescente, adulta, cómo evitar
encontrarse con ese tipo de personas. Incluso orientación a los niños para no criar futuros violadores también. Y la tercera es una orientación a los padres para promover en sus hijos el noviazgo sano. Dentro de las leyes y normas aquí en Panamá siempre se busca una educación sexual brindada hacia los jóvenes, pero yo creo que la orientación debe ser brindada hacia los padres, para que los padres sepan cómo hablarle a sus hijos y decirle: entiendo perfectamente ese momento del primer amor y demás, pero llévalo de una manera sana, para que no lleguen a esa intimidad y en esa intimidad encontrar un embarazo que no estaban buscando, y que esos niños jóvenes estén buscando alternativas de un aborto, que en Panamá ahora mismo es ilegal, y que si se puede presentar algún lugar donde hagan aborto es una manera de poner en peligro la vida de esas dos vidas, ¿no? De la joven y de la criatura. Y también se llega a la pregunta de qué hacemos con los violadores, porque es una realidad también. Para poder evitar que se llegue a esos embarazos por temas de violación, creo que debe haber algo preventivo y un castigo que ese futuro violador pueda frenar sus deseos de alguna u otra manera, ¿no? Y es una que podemos plantear el tema de la cadena perpetua. Una cadena perpetua donde sean casos comprobados de violación, definitivamente te quedes encerrado por el resto de tu vida. Y la otra también es personas que quizás no hayan cometido el acto como tal, pero sí han dado indicios de eso, que hay una ficha pública de ese agresor que en su momento quizás intentó violar a alguien, acosó a alguna joven, a una niña, a una mujer, que haya fichas dentro de la policía y fichas públicas donde uno pueda ver el tema de que hay una persona con este trastorno o con este tipo de enfermedad, ¿no? También se habla de la castración química. Ya cuando se compruebe del hecho, puede haber una castración química. Entonces son alternativas para las personas que incumplen, la van a sufrir, pero también son preventivas para esos futuros violadores. Vean esos casos fuertes que se dieron aquí y decir: sabes que yo mejor ni me meto a loco. También quiero mencionar el hecho de que debemos tomar en cuenta, porque también cuando se habla de violación, creo que es el punto más fuerte dentro de los pro aborto, el tema de la violación, y se debe tomar en cuenta que el aborto no borra la violación. Es igual de traumar en los países que ya se han dado el aborto y llega un caso de violación y le permiten el aborto, igualmente traumático queda marcado la violación. O sea que el aborto no borra la violación. Entonces, peor aún, vas a tener trauma por la violación y un trauma por el aborto. Quiero cerrar citando el artículo 56 de nuestra Constitución Política de Panamá, y cita así: el Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La ley determinará lo relativo al estado civil. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la alimentación, salud, la educación y la seguridad y previsiones sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desválidos. Vemos que el artículo 56 de nuestra Constitución dice que el Estado protege el matrimonio, la maternidad. ¿Cómo va a proteger la maternidad si en un futuro puede ser que el aborto sea legal? Eso estuviera rompiendo este artículo 56. Y dice: y la familia. ¿Qué familia puede haber si dentro del aborto rompen ese vínculo que forma una familia, que es los hijos? Entonces el artículo 56 claro de nuestra Constitución
El Estado protege a la familia y sobre todo la maternidad. Lo dejo hasta aquí este episodio. Saludos.